Bienvenidos a la hora NEA, hoy 30 de septiembre del 2020, siendo las 18 horas. Y agradeciendo la presencia de nuestros amigos, miembros de NEA, nuestros amigos de FENG, Asociación Financiera, que desde un principio se une con nosotros en estos eventos de la hora NEA todos los miércoles, del COMSE, del Club 51 y de la revista Mundo Ejecutivo. Como en otras ocasiones, les pedimos a todos apaguen sus micrófonos y desactiven sus cámaras para asegurar una grabación lo más nítida posible, pero también para tratar de evitar esas interrupciones en la secuencia de la participación de los que estamos en línea. Los técnicos nos han dicho que eso ayuda. Muy bien, pues hoy es un día muy especial para la hora NEA. Es especial porque en lugar de dedicarla a un tema de negocios o a un tema económico, técnico, un tema rudo, como decimos, lo vamos a dedicar a la inspiración, a la creatividad y al emprendimiento en sus más profundas raíces. Y lo haremos platicando de un hombre que todos conocemos, Francisco Gabilondo Soler, Cricri, nuestro queridísimo Cricri. Y platicaremos de él a través de su nieto, Óscar Gabilondo Vizcaíno, quien desde hace décadas ha cuidado el nombre y el patrimonio de este gran hombre. ¿No es así, mi buen Óscar? Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a la hora NEA que nos escuchan. Pues con mucho gusto los saludo. De verdad es un honor para mí poder compartir con ustedes, amigos, todo esto, pues que bueno, no es mío, es de todos los mexicanos. Me parece que Francisco Gabilondo Soler nos pertenece a todos. Y pues hoy, sí, como bien lo dice Jesús, hay veces que no hablamos de los negocios, pero creo que tiene mucho que ver con esta parte que es importante en los negocios, en el liderazgo, en la innovación, en la creatividad, en todo lo que sucede, en la emoción de los negocios. Tiene mucho que ver del tema que hoy vamos a platicar. Sin lugar a dudas. Y te agradecemos por estar aquí, Óscar. Pero lo tengo que hacer. Tengo que hablar un poquito de ti. Viene de ahí. De lo que tú has hecho en estos años, ¿no? De tu formación profesional. Y veo aquí con gusto que tienes un fondo financiero. ¿De dónde agarras ese fondo financiero para después irte al tema de la cultura, ¿no? Artístico? Pero por la curiosidad misma de la mayoría de los que estamos aquí, tenemos fondo financiero. ¿Dónde tomas esa formación? Mira, seguramente la heredé de mi abuela, que vamos a hablar un poquito más adelante también de ella. Me gustó siempre el tema de las finanzas, el tema, eso es mi carrera, finanzas. Hice una especialidad también en ingeniería financiera y aunque no lo puse por ahí, pero estuve una temporada trabajando en Banco de México, primero en mi servicio social, en la inversión de la reserva para los pensionados y después me fui a un área que ya no existe, que es depósito legal. De allá estamos hablando de los 80 y tantos. Después de ahí de esta área de depósito legal, me fui al área de mercado de dinero y terminé en el área internacional en el mismo Banco de México. Me divertí muchísimo en el Banco de México, era otras finanzas, era otra estructura, no había internet, todo era por memorándums. Me tocó ir a la Bolsa Mexicana de Valores de Venustiano Carranza a entregar las colocaciones de CETES en sobre y salte corriendo porque si descolocabas una casa de bolsa te agarraban a patadas. No, bueno, era toda una aventura, ¿verdad? Y de Qué ahí, pues, interesante.
Toda la carrera financiera siempre me ha gustado y aunque hoy estoy en este lado, veo mucho de finanzas y, por supuesto, en el manejo de una asociación civil, en el manejo de una fundación de patrimonio cultural, hay muchísimo de finanzas, hay mucho de Ya fiscal, lo creo. hay una estructura, que hay que llevar una estructura contable de transparencia. eh, es increíble, ¿no? Todo lo que sucede en el mundo de las asociaciones civiles que tiene mucho que ver con mi carrera. Es correcto. Bueno, aquí leo que en 1990, que fue el año en que muere tu abuelo, Así tu es. abuelo muere en diciembre del 90, estoy en lo correcto, ¿verdad? Así es, Bueno, muere en tú estabas, diciembre 14. Ujú. sí, estabas en una empresa Publiteatro que muchos conocemos. Se hacía Así es, saber esta empresa, que fue fundada en el 57, ¿no? Fue precursora en su género. Y ahí, si bien empezaste como gerente de ventas, terminaste como director general de así es, Publiteatro. Y estuviste así es. ahí un buen número de años. Pero eso me lleva a confirmar, pues tú tuviste a la mano los grandes eventos que en esos entonces se presentaban en el Auditorio Nacional, en el Estadio Azteca y todos estos grandes centros de espectáculo. Así ¿Es es. así? Así es, tuve la Y oportunidad, después, tuve la oportunidad de estar en grandes escenarios, afortunadamente apoyando toda la parte de promoción, mercadotecnia, publicitaria, que fue pues sorprendente y fue emocionante hasta que nos llegó Grupo CIE y pues nos tumbó. bueno, tú sabes que siempre quintilla mata pocas, ¿no? Así es. Y después Cableguía, una revista de entretenimiento e información, que estuviste ahí, y lo que veo es cómo se fue ejercitando en tu carácter profesional, pues todo esto orientado a lo artístico, a lo cultural. Y justo en esa década de los 90, pues entras en escena como director de relaciones públicas de la fundación para después, yo no sé, unos días, meses o años después, hacerte presidente ejecutivo y fundador de la misma. Así es. Platícanos un poquitín de cómo a partir de la muerte de tu abuelo, ¿no? Se crea esta fundación y cómo entras en escena. ¿Por qué tú y no tus hermanos? ¿Por qué tú y no otro Gabilondo en la familia? ¿Tú eres el mayor de los nietos? Yo soy el menor, como el cerdito de los tres cochinitos, el más chiquito de los tres, que es el más lindo y cortés, no sé si trabajador, pero te voy a platicar. Me encanta platicar esto. La fundación no nació en la fecha que luego ponemos ahí. La fundación nació hace muchos años, hace 8 décadas. Antes las fundaciones eran voluntarias, este tipo de emprendimiento era voluntario. Cuando sobraban discos en las disqueras que se habían deformado por la impresión, pues tenían que irse a destrucción. Y por supuesto mi papá, que llevaba en ese entonces toda la parte operativa ejecutiva del grillito cantor, y mi abuelo, por supuesto, decían, oye, no se pueden perder esos discos, suenan. Entonces recogían y se llevaban a casas para niños, orfanatorios, casas también para adultos, etcétera, porque tenían un uso. Ya más adelante, produciendo teatro, también con Publiteatro, y bueno, antes mi abuela, que fue productora, pensaba que los teatros no se podían quedar a medias, cuando se veía que había medio teatro vendido, y esto también con las obras que presentábamos de Cricri, la otra mitad o lo que quedaba se llevaba a escuelas o a comunidades que no tenían posibilidad de pagar un boleto de teatro. Pero no éramos los únicos, todo el mundo regalaba las cosas que les iban sobrando, ¿no? Le daban una utilidad. Ya más adelante se tuvo que formalizar todo este tema de las asociaciones civiles, pues ya entró toda la mediación del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, todas las políticas, todo el tema de las donaciones, y bueno, se tuvo que hacer y llevar a la fundación en un esquema totalmente legal,
Y pues yo siempre estuve muy cerca de mi abuela, de Rosario Patiño, quien era la cabeza de muchas cosas, de muchos negocios. Me enseñó gran parte también a entender el negocio del grillito cantor, como también del teatro y de algunas otras cosas. Y de ahí, siempre cerca a ella, cuando se hace la fundación, que está toda la familia, pues como decía mi abuelo, ¿no? Dice, pues es que no había alguien que se aventara el ruedo y pues pum, ahí voy yo a hacer canciones. Pues ni modo, a mí también me tocó, me aventé al ruedo a dirigir la fundación. Antes de dirigirla, por supuesto, estaba en el consejo, pero pues me fueron dejando mis hermanos, me dejaron ahí y me quedé. Y sigo al frente. Me encanta trabajar en la fundación, me fascina y pues para mí es muy interesante. Pues te damos gracias por estar ahí. Ya hablaremos más adelante de la fundación en sí, porque quiero que nos digas cómo podemos ayudar a la fundación. Eso lo vamos a dejar para la sesión de preguntas y respuestas. Por lo pronto quiero recordarles a todos en la audiencia que vayan poniendo sus preguntas en el chat de GoToMeeting, de esta herramienta, para irlas acumulando y entre Rodrigo, Llanos y un servidor, nos hemos dado un tiempo ya hacia el final de la presentación para canalizarlas a nuestro buen amigo Oscar Gavilando. Y nos hagas el favor de contestarles. Como es una hora NEA no técnica, se vale de todo tipo de preguntas, desde las más simples, ¿no? Hasta las más elaboradas. Como, por ejemplo, oye, ¿y dónde quedó Cookie la ratita, no? Después de que se volvió famosa. Cosas de esas se valen. ¿Eh? Para terminar tu semblanza, mi estimado Oscar, pues quiero mencionar que pues has sido productor de teatro y veo una cantidad hermosa de obras que ojalá eh, ahora que volvamos a la normalidad, pues salgan de nueva cuenta, ¿no? A los teatros de México. Y si no, te invito a que hagamos una versión digital de cualquiera de esas obras, ¿eh? Yo ya estuve hace un mes en una obra de teatro digital y funcionó muy bien. Fue un monólogo y eso facilitó las cosas, pero, y tuve que pagar, ¿eh? Me costó 180 pesos estar ahí. Entonces también es un tema productivo. Y si dices que sí, te busco a todo el equipo para que lo logremos, ¿eh? Con todo gusto. Imagínate. Muchas gracias, claro que sí. Bien, y bueno, la fundación ha tenido presencia internacional, yo estoy seguro que se conoce en muchos otros países, y todo esto gracias a ese cuidado y pues a esa pasión que le has puesto a la fundación. Y pues llega el momento de dejarte el micrófono para que nos platiques un poco del hombre, de ese hombre, Francisco Gabilondo Soler, ¿no? Que nace allá a principios del siglo XIX, 1907, hasta donde recuerdo, o 10, ¿no? Bueno, soy malo para eso, ya no lo veas tú. Y cómo se fue formando esa personalidad y esos frutos, ¿no? A través de su vida que han permanecido hasta ahora. Te entrego el micrófono, mi buen Oscar. Nos vemos en un ratito. Gracias. Claro, Jesús, muchas gracias. Pues quiero primero preguntar el tiempo que voy a tener para platicar, mi querido Jesús. Tú me dirás cuánto tiempo tendremos disponible. Pues echémosle unos 30 minutos para empezar. Muy bien, se va a ir muy rápido. Eh, yo sé que les voy a dejar con muchas dudas y les voy a dejar el tiempo también de preguntas y respuestas. Empezando por la duda de qué fue primero, el grillo o el señor. Pues si bien Cricri fue un grillo que fue señor, o todavía no sabemos si es un señor que fue grillo, pero lo que sí sabemos es que se conoce por todo México. Francisco Gabilondo Soler nace en Orizaba, Veracruz, pero me gustaría hablar un poquito antes, atrás, de cuando se da esa fecha. Nace un 6 de octubre de 1907. Y pues un poco antes debo platicar de las personas quienes tuvieron que ver para que llegara Francisco Gabilondo Soler al mundo. Por el lado paterno, primero de los Gabilondo.
don Tiburcio Gabilondo Goya, quien fue mi bisabuelo. Él era vasco de San Sebastián, de España. Llega en el año de 1900. Y cuando llega a México, muchos preguntaban por qué llegó a México. Bueno, pues porque tuvo por ahí una rencilla con un cura que decía, según pláticas de mi papá, el cura comía demasiado en casa, entonces los hermanos decidieron comentarle que pues era difícil también mantener al cura, ¿verdad? Pues nada más y nada menos que el cura le hizo la muerte civil. ¿Saben lo que es la muerte civil? Que ya no le vende nada en ningún lado a la persona que le aplican la muerte civil, pues quedó obligado a venir a México. Y bueno, él siempre dijo que era de Veracruz. Naturalmente, toda la gente que llegó por Veracruz, los migrantes a México, son veracruzanos porque llegaron por Veracruz. Llega al puerto y después se va a Orizaba. Él era un extraordinario comerciante, tenedor de libros, trabajó en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, tenía su negocio también, que era un estanquillo de tabaco y de café, y pues conoce a una señora muy bonita, no me queda más de otra que decir de mi bisabuela, que es Emilia Soler Fernández. Se casan en el año de 1904 y mi abuelo es el primogénito. Mi abuelo tiene dos hermanos, primero Jorge, que muere temprano, tres hermanos más, Augusto, que murió muy chiquito de bebé, Jorge también muere niño, y Eva, su hermana Eva, que ella fallece alrededor a finales de los años 50, y él, pues por ser el primogénito, le tocó ser el más consentido. Y todo eso se lo voy platicando porque debo platicar también quién más tenía que ver allá en su familia. Su abuela, Emilia Fernández Flores, sí, mamá de Emilia Fernández, Soler Fernández, era de Tlacotalpan, Veracruz. Y pues bueno, ustedes podrán recordar aquella pieza, ¿y por qué vive abuelita? ¿Y por qué eres viejita? La recuerdan perfectamente. Pues esa persona que aparece ahí en esa canción es nada más y nada menos que mi tatarabuela, Emilia Fernández Flores, la dulce abuela de Cricri. Ella fue la musa de sus canciones. Ella fue la que le enseñó a entender la imaginación. Y se los voy a explicar adelante porque me quiero ir rápido también con mi tatarabuelo, José Antonio Soler del Mazo. José Antonio Soler del Mazo llega con el general Prima a México, en aquel Trifulga que tuvimos que venir peleando contra junto con los franceses contra los mexicanos, pero también venía aliado este ejército español, comandado por el general Prim. Por supuesto que al coronel José Antonio Soler del Mazo le toca, pues en las filas de este ejército, tomar Orizaba, pero también le toca expulsar a los franceses de Orizaba. En aquella batalla donde Juárez le habla con el general Prim y le dice, ahora los queremos en México, y el general Prim dice, peleamos ahora con México y no con los franceses. Entonces mandó la orden al coronel José Antonio Soler del Mazo y en ese momento sus tropas pelearon contra los franceses. Naturalmente este coronel también se quedó inmortalizado y se quedó inmortalizado gracias a Francisco Gabilondo Soler, si les hago el recuerdo también de, ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel, deja que me la ponga y dime si es que así era él. Claro, el ropero. Ahí estaban, mis tatarabuelos inmortalizados. Mi tatarabuelo quedó en Orizaba, falleció en Orizaba en 1923 y su tumba, pues perdón, 1917, perdón. Y su tumba queda ahí, pues casi al olvido hasta que se empezaron a festejar más las fiestas de muertos, porque en su lápida dice, para mi abuelito, de tu nieto Cricri. Y ahora han agarrado también la tumba para hacerle fiesta
también parejo en el Día de Muertos. Como bien saben, pues en los panteones hay un término de tiempo de perpetuidad. La perpetuidad se supone que es para siempre, pero bueno, ustedes saben que en los panteones es de 99 años. La Fundación logró rescatar este espacio y que no sacaran los restos, y continúa siendo hoy en día fiesta para los días de los santos difuntos, de nuestras fiestas de muertos. Y bueno, esa es la historia de mis tatarabuelos. Mis bisabuelos, era Tiburcio Gabilondo Goya y Emilia Soler Fernández, se casan, pero se divorcian no a mucho tiempo. Tienen a sus hijos, a Augusto, naturalmente primero Francisco, a Jorge y a Eva. Fue un escándalo, el primer divorcio registrado en Orizaba. Y en Orizaba, donde en cada esquina hay una iglesia, imagínense ustedes. Y bueno, hago un paréntesis en las iglesias, donde hay tantas palomas, y pues por eso mi abuelo, cuando se subía a los techos de las casonas de Orizaba y veía aquellas bóvedas de esas iglesias impresionantes de Orizaba, pues de ahí nacen los palomos, esos palomos que también van a casarse a las iglesias. Como pueden ver, gran parte de sus canciones tiene que ver con su infancia, en el lugar donde vivió. Orizaba es el lugar que le llaman la pluviosilla, o la ciudad nuestra ciudad de los puentes, o tiene pues bueno varios nombres. Orizaba es el lugar donde llueve todo el día. Bueno, ha cambiado el clima, llovía todo el día, pero también salía el sol. Un lugar magnífico donde se da el café, el tabaco, donde es el chayote, es la planta que se da en esa zona. Y pues todos esos pasajes tienen que ver mucho con la infancia de Francisco Gabilondo Soler. Pero bueno, más adelante nace Francisco Pancho, le decíamos Pancho, y bueno, pues todo el mundo dice, ¿a qué escuela fue? Sí, asistió a una escuela que se llama Manuel Oropesa, ya no tiene el nombre. Hoy en día está el predio, y pues estudió ahí hasta el sexto de primaria. Jamás volvió a pisar la escuela. Dicen que pasaba por enfrente de la escuela y se seguía con sus libros al Cerro del Borrego. Subía entre los caminos y naturalmente ahí es donde veía aquellos animalitos que también iban a la escuela. O todas esas historias y esas aventuras de animales alrededor de la música nacen en ese Cerro del Borrego. Naturalmente que se preguntarán por qué fue tan inteligente, o pues, bueno, fue tan hábil con la música. Era un buen niño, ¿sí? Un niño como todos que preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La curiosidad. Esa curiosidad que, pues, por supuesto, detona la creatividad, engrandece la imaginación y te lleva a lugares sorprendentes que jamás te puedes imaginar, porque siempre encuentras puertos importantes en esa búsqueda de respuestas. Esa fue la escuela de Francisco Gabilondo Soler, pero a Pancho le daba mucha pena que la escuela a la que había asistido hasta el sexto de primaria le hubieran quitado el nombre de Manuel Oropesa y le pusieron el nombre de Francisco Gabilondo Soler. Él decía, pues ni acabé la escuela. Y el maestro Oropesa fue un extraordinario pedagogo. En esa escuela no fue nada más ni nada menos que Pancho Carballido, Emilio Carballido, fue bueno, el mismo Miguel Alemán Valdés, cantidad de gente. Sara García también fue alumna de esa escuela. Cantidad de alumnos notables. Y pues después que le quitan el nombre, y pues mi abuelo le daba mucha vergüenza, se llamó después Francisco Gabilondo Soler. Ya con el tiempo también le quitaron el nombre de Francisco Gabilondo Soler, quedó la placa anunciando que es esa escuela. Y bueno, pues bueno, Francisco Gabilondo Soler fue creciendo como todos, y al paso del tiempo conoció a una linda veracruzana, de San Juan Coscomatepec. Mi abuela, Rosario Patiño Domínguez. Le decíamos mamá Patito,
Y yo estoy seguro que ya se deben de estar preguntando todos ustedes, ¿por qué mamá Patito? No les voy a dar el detalle, sino hasta después. Mamá Patito era mayor que mi abuelo, me llevaba 3 años. Y bueno, pues antes de casarse, hubo una sugerencia de que Francisco Gabilondo Soler tenía que estudiar algo, porque pues como hasta sexto de primaria, aunque era muy inteligente, era muy letrado, muy leído, muy curioso, muy abusado, no tenía carrera. Y para casarse necesitaba una carrera. Naturalmente lo mandan a una carrera técnica, a aprender una técnica, digamos, el oficio que hoy en día pudiéramos decir las computadoras o antes pues las máquinas de escribir, la linotipia. Fue a estudiar el linotipo de la mejor escuela que había en Nueva Orleans, la Mertengaler. Se va en 1917, perdón, en 1926 se va a la Mertengaler y pues ya tenía él la curiosidad de la música. Imagínense ustedes que una persona que le gustaba escribir, tenía toda esa curiosidad y tenía toda esa inquietud, un niño siempre adentro, a un lugar donde la música era sagrada, la capital del jazz, Nueva Orleans. Claro, puso su banda, Jazz Monte Carlo, y empezó a explorar el jazz. Ustedes saben y han escuchado que muchas de las canciones, aunque sean guapangos, tangos, polcas, foxtrots, valses, minués, lo que sea de la música de Cricri, el grillito cantor, todas las piezas tienen un fondo de jazz, un poco de foxtrot. Y ese es el legado que trajo de Nueva Orleans. Naturalmente su papá se dio cuenta, andando para México, ahorizado otra vez. Ahí viene otra vez Pancho para México, sin acabar la carrera, pero sí le dejó muy buena educación el tratado de las letras con el linotipo. Para los que no recuerdan el linotipo, era la técnica de acomodar las letras, los tipos, la tipografía en fundido para hacer los clichés para que pasaran después a los periódicos y así hacerse la impresión. Y también, naturalmente, de la misma técnica se hacían muchos libros. Pues ahí viene Pancho para México, ¿verdad? Naturalmente, cuando llega a México, pues con la inquietud de casarse con mi abuela, con Rosario Patiño, se tuvieron que casar escondidas. En 1927, ustedes saben, estaba todo el tema en la orden que el presidente de aquel entonces y toda la persecución cristera y nadie se podía casar. Las iglesias estaban cerradas, pero se casaron ahora sí como en lo oscurito, en escondido, en casa de Rosario Patiño, de mamá Patito. Ahí se casan y después de casados viene mi papá, Jorge Gabilondo, el primogénito, nace todavía en Orizaba y es hasta 1928 cuando salen de Veracruz a la Ciudad de México a encontrar nuevas oportunidades. Ya en aquel entonces la oferta para mi bisabuelo de Tiburcio Gabilondo Goya fue llevar la teneduría de libros o la contabilidad de Industrias Pando, ya en la Ciudad de México. Y mi abuela consigue trabajo, nada más y nada menos que en La Campana. Francisco Gabilondo Soler, pues no tenía carrera, sin embargo, su inquietud por el deporte, pues sí, sabía hacer algunas cosas. Les debo platicar que mi abuelo fue novillero y fue torero. Novillero y toreo de corto, y después llegó a vestirse de luces. Toreó también en la Ciudad de México, en lo que fue el antiguo toreo, la plaza de Durango, y decidió dejarlo porque pues eso de matar, acribillar a un animal, pues no iba con él. Y naturalmente dejó los toros. A él le gustaba la fiesta brava. ¿Qué es el espíritu de la fiesta brava? Por supuesto, pues sus antepasados, allá en Pamplona, abajo de San Sebastián, donde los
todos corren libres y agárrate si te agarran el cuerno, ¿verdad? Pues sí, tenía toda esa bohemia en la sangre de la fiesta brava. Y sí le gustaba todo eso, de lo que era el saltar al toro y que la silla y que burlar de los burladeros, burlarse del toro y los jornados, etcétera, todo eso. Pero lo dejó porque no había eso de matar al toro, nomás nunca fue con él. También fue boxeador, fue peso estatal welter, campeón estatal welter y fue campeón nacional de semicompletos. Él medía 1,84, aunque era delgado, era muy fuerte. Y pues también muchos le decían, oye, ¿cómo fue que llegaste hasta allá a ser un torero, perdón, un boxeador de esa naturaleza? Dice, pues es que nada más había 4, y a veces de los 4 había uno que siempre se enfermaba, entonces había que pelear con 3, no había tantos, como también platicaba él, y nada más había un peso completo, y ese no peleaba porque ni modo que se golpeara el mismo, ¿verdad? Era muy pequeña la comunidad de boxeadores. Pero bueno, el título se vale. Fue campeón nacional de peso semicompleto. Ya su familia acá y él acá, también empieza él a tocar en algunos lugares pues de mala muerte, de medio nombre, a ganarse la vida. Y pues ya empieza a hacer algo de obra, poco de obra que se llamó El Guasón del Teclado, música festiva, tipo couplé, música muy festiva también a la mexicana, hablando de los chismes mexicanos. Hay una canción que se llama Su Majestad el Chisme, otra que se llama Dorotea, otra que se llama Timoleón, muy simpático. Es simpática esa canción de Timoleón, que es un viejo rabón. Pues bueno, imagínense en esa época que también los hombres tenían lo suyo, ¿verdad? Y toda esta parte interesantísima de antes de Cricri, que es música muy bien hecha. Eso aparece en la XEYZ. Y ya más adelante ingresa a la XEW. Pero, a ver, ¿cómo entró a la XEW? Mamá Patito trabajaba, mi abuelita Patito, Rosario Patiño, trabajaba en La Campana. Y había un señor muy reconocido en la XW que ya empezaba a llevar todo este tema de la publicidad. Lo que distinguió a la XW fue que hizo las cosas diferentes de una manera innovadora, ¿sí? Eh, fue el primer esquema de vender sus espacios, de vender sus programas y que hubiera patrocinadores. Antes todo estaba pues patrocinado por el gobierno. Aquí, pues no. Aquí ese era el negocio, digamos, ¿no? La propuesta de negocio. Otón Vélez era el gerente comercial en aquel entonces del XW y ve trabajar, en una de esas visitas de negocios a La Campana, conoce a mi abuela, la ve trabajar y la convence de que se vaya a trabajar a las filas del XW como ventas, primero como secretaria de ventas y al paso, ya en 1934, ya era la vendedora estrella. Ya había vendido cuentas a la Lotería Nacional, ya tenía arreglos con Pascual, con algunas otras refresqueras también, farmacéuticas o botiqueras, etcétera. Mamá Patito, al poco tiempo de ser además una buena vendedora, también era productora de los propios programas, puesto que así lo exigía el negocio. Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien era el dueño de la estación, le vendía a sus mismos productores el espacio, no le importaba, él le compraba el tiempo y se acabó. Hagan lo que quieran, consiguen los patrocinadores y ponen el programa. Eso sí, claro, el dinero para acá y el programa de calidad. Y así Rosario Patiño se avienta en la producción y a trabajar en esta parte comercial. Quiero comentarles que Mamá Patito, Rosario Patiño Domínguez, fue la primera persona, es más, ella es la que bautizó esa frase. Tiempo, aire.
Muchos, para nosotros y para muchos es normal decir tiempo aire. Imagínense ustedes en ese entonces, me quiero ver a la gente, ¿no? Que viene, pasa una persona de que viene del XW Radio, y me dice, oye, una mujer muy bonita, porque además era una mujer guapérrima, guapísima, con una gran personalidad, y que te dijera, oye, vengo a venderte aire. Obviamente que la respuesta, y así me lo platicaba mi abuela, pues decía, "Ay, ¿cómo vas a vender aire? No, pues, el aire lo respiro gratis, el aire es gratis, no me puedes vender aire. Y además, te prometo que mañana vas a ser rico, porque vas a tener ventas. No, 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 bueno, pues, o sea, me vas a vender aire, pues qué idiota seré, ¿no? Pues sí, con ese tesón y con ese esfuerzo comenzó a vender tiempo aire y empezó a darle oportunidad a los negocios, primero los que estaban en el ayuntamiento y después además cuadras y así a toda la República Mexicana. Les vendió tiempo aire. Eso la colocó a Rosario Patiño como la directora comercial de la XCW, todo el área, vamos, perdón, el gerente comercial. El director comercial, su jefe fue Otón Vélez, quien la había contratado, y arriba de él estaba Emilio Escárraga Vidaurreta. Claro que había también un grupo de ingenieros, de Rampao, González Camarena, y bueno, estaba otro señor Guzmán, y había mucha gente que estaba a cargo de diferentes departamentos, que no era muy grande. Platicaba mi abuelo que en la estación, entre artistas y gente que dirigía la estación, no pasaban de 50 personas. Y, y bueno, pues hicieron un emporio, hicieron una leyenda, hicieron todo pues una época maravillosa. Y pues naturalmente Francisco Gabriel Soler era empleado de Rosario Patiño. Ella conseguía los espacios y conseguía el tiempo. Y fue hasta el 15 de octubre de 1934 cuando Rosario Patiño platica con Otón Vélez para darle una oportunidad a Francisco Gabilondo. Y ese día, 15 de octubre de ese año, a la 1:15, se escucha por primera vez cantar a Francisco Gabilondo Soler una canción maravillosa, la primera, El Chorrito. De ahí, naturalmente, empieza a tener mucha gente, muchos seguidores, y pues Rosario Patiño le consigue los patrocinadores que les vende tiempo aire, tiempo del programa, y de ahí comienza toda esta historia, lo que decía mamá Patito, lo que un día fue el trabajo diario de cada día, después se hizo historia. Hoy es leyenda, y algún día va a ser mito, ¿eh? Francisco Gabilondo Soler se colocó entre los mejores compositores, no nada más de México, sino en cuanto al habla hispana, está entre los 3 mejores y reconocido, por supuesto, mundialmente. Eh, y pues sí, tengo que comentarlo, fue Mamá Patito, su otra parte en la mancuerna, y pues ya sabrán por qué le decimos Mamá Patito. Y ahí está la patita. La patita que siempre regatea, que cuida el dinero, que ve por sus patitos, que trabaja. Y el pato sinvergüenza y perezoso era Francisco Gabilondo Soler. Según eso decía, vamos, él mismo lo decía, pero todos sabemos que él era muy trabajador, era una persona muy tesonuda, con gran empeño, pero bueno, era la parte de la canción, ¿no? Él mismo se autopone, se autobautiza en el pato sinvergüenza y perezoso. Y ahí, mamá Patito también quedó inmortalizada. Sus hijos, Diana, que fue la segunda después de Jorge Gabilondo Patiño, por supuesto también tuvo su canción, La Merienda, aunque se habla de un niño, pero bueno, es una niña que siempre se quejaba porque pues la leche está caliente o está fría. O allá hay otra canción que se llama El Calendario, que fue dedicada a mi papá, porque pues empezó a pasar el tiempo y las inquietudes de un niño desaparecieron para entrar a la adolescencia, donde ya pues había interés por una conejita o las motocicletas, y eso que narra la canción también
es algo cotidiano en la música de Francisco Gabilondo Soler. ¿Por qué acerco todo esto de lo que ocurrió en la vida, en la historia de Francisco Gabilondo Soler? Es muy sencillo, la familia. Eso, lo que decía mamá Patito, lo que hacemos en el trabajo diario, todos los días con la familia, para salir adelante. Después se hace historia, después se hace una leyenda. Eso fue el caso de Francisco Gabilondo Soler. Pero eso pasa en casa de cada uno de nosotros, donde nos interesa que nuestros hijos vean, aprendan, conozcan lo que hacemos y siempre se los tenemos que compartir. Porque así como el oficio del zapatero o el oficio o el profesionista, el doctor o el otro oficio, el que sea, tiene que ver igual como un compositor. Primero lo probamos con nuestros hijos. Es muy importante compartir esto en familia. Es muy importante que nuestros negocios y cómo van creciendo vean los frutos y conozcan nuestros hijos y nuestra familia, cómo se desarrollan, cómo se construyen. Esto es creo que es gran parte del éxito en este tipo de emprendimientos que vienen desde los sueños de una familia. Francisco Gabilondo Soler se queda 27 años en el radio, igual Rosario Patiño, hasta que viene la televisión y pues no les interesó más porque no conocían bien la televisión. Hubo un pequeño esfuerzo en la televisión por allá haciendo algo que no floreció, no le gustaba a mi abuelo. Ustedes saben que a Francisco Gabilondo Soler no le gustaban las entrevistas, no le gustaba la cámara, se sentía pues incómodo pues trataba de hacerse un lado de las fotografías y por eso también no floreció un programa de televisión. Mamá Patito también de la misma manera decidió dejar el radio y continuar con otro tipo de producciones, sí representando a varios artistas que estaban en la XW, pero también produciendo teatro. Eh, y quiero decirles que todo este trabajo durante 27 años llevó a Francisco Gabilondo Soler a componer 263 piezas, todas muy, muy bien hechas, muchas poco conocidas, otras, ustedes saben, muy, muy conocidas. Y todo esto que ocurrió en una familia, que puede ser en la de tuya, Jesús, o de Armando, de Federico, de Javier, de Jorge, de Carlos, de Oscar, que ya nos acompaña ahorita, de Rubén, de cada una de sus familias tienen lo mismo que tuvo Francisco Gabilondo Soler. ¿Sí? Todo lo que hacemos cada día por nuestras familias, si lo hacemos bien, lo hacemos con ganas, llegamos a donde tengamos que llegar. Y por supuesto que se hace con un sentido muy especial. No es nada más hacer canción por canción. La música está muy bien hecha desde sus letras, su música, su tendencia, sus arreglos. Y todo esto es para entender mejor, conectar mejor con el mensaje que lleva cada canción. Ese sentimiento. Y por supuesto con el tiempo se llama añoranza, sí, claro. Pero ese sentimiento que le da la perfección de la música nos lleva a comprender los valores tan importantes que hay en nuestra sociedad, en el respeto de la gente. Vean el trato que le da siempre a las mamás en las canciones, respetando a la mamá de los tres cochinitos dormilones, a la Patita. Y así cada mamá de diferentes canciones es muy respetada, igual la mujer, igual los animales, igual los insectos, igual el medio ambiente, igual los objetos que no tienen vida, también les dieron vida, como la muñeca fea, ¿sí? Como el comal y la olla, dándole vida también a cosas inexistentes como los fantasmas. Y tienen eh, ellos ahora mucho más vida que otras cosas, pero nos enseñan cantidad nos dan muchas enseñanzas en la vida de cómo debemos llevar una vida de calidad, integrada con el arte, por supuesto, con la música.
Me parece que el trabajo de los dos fue extraordinario, fue sorprendente, lo pudiera yo decir. A mí me apasiona hablar mucho de mis abuelos y de mis antepasados. Eh, También de mi abuela. Imagínense una mujer vendiendo tiempo aire en 1934, jovencita, eh, no debe haber sido fácil. Y también, pues para él, una persona que no tenía una carrera y que creía en su música. Naturalmente fueron muy valientes para lograr cambiar un México, lograr mover a un México. Hoy en México lo veríamos diferente si no hubiera un grillito cantor, si no existiera un cri-cri, si no existiera ese respeto a las abuelitas que nos enseñaron estas canciones, o al medio ambiente, al clima, a los insectos, en fin, sería otro México. Eh, Rosario Patiño logró poner al grillito en cada esquina, en cada casa, en cada lugar. Por supuesto, logró que Cricri no se escapara de ninguna casa. Eso fue un gran logro y cambiaron México. Eso es lo más importante. Quisiera preguntar si alguien tiene por aquí primero alguna duda. Creo que ya me pasé de los 30 minutos, ¿verdad? No, ¿qué te No, no, pasa? Al está contrario, perfecto. nos tienes babeando. Sí, no. Oye, le Sí, quiero así es. dejar a Rodrigo, a Rodrigo la primera pregunta y así Sí, nos la muchas llevamos una gracias. y una. Perfecto, muchas gracias. Oye, Oscar, pues la verdad es que es un enorme gusto que estés con nosotros. La parte, el grillito cantor Cricri, yo creo que para todos los que estamos acá es entrañable. Crecimos con su música. A través de la música de Cricri aprendimos moralejas, aprendimos historias. El vocabulario que utiliza tiene una riqueza extraordinaria, ¿no? Hoy en día, con 3 palabras, echan 10 minutos de canción. Y cualquier canción de Cricri era pues elaborada, ¿no? Tenía palabras y todo tenía un sentido, te hacían que te funcionara el cerebro y se te conectaran las neuronas, ¿no? Y fue, digo, para mí es entrañable esta música. Quisiera yo preguntarte ahorita, bueno, y pedirle a todos los amigos que están aquí acompañándonos que por favor hagan sus preguntas en el chat, aquí está abierto a sus órdenes. Pues yo quería preguntarte, en el caso de tu abuelo, ¿había algún proceso creativo que él seguía? ¿Había algún tipo de inspiración? ¿O nada más de repente se acordaba de que cuando estaba con su abuelita y le pedía que le abriera el ropero y ya de ahí salía la canción o qué? No, a mí esa es de las que más me gustan, por cierto, aquí te lo platico, la del ropero. Pero la del comal y la olla y todas esas, pues tenían moraleja, tenían sentido, ¿no? ¿Cuántas veces no oímos hoy que la gente dice el comal le dijo a la olla, ¿no? En fin, y pues, son dichos que se generaron a partir de las canciones, ¿no? De tu abuelo. Entonces, ¿había algún proceso creativo para él o era así, out of the blue, aparecía la letra y la canción? Mira, sí había un proceso, por supuesto, había un proceso creativo y como buen artista, primero había que conectar con uno mismo. Él mismo decía que tenía que encontrarse y encontrar un motivo, un elemento en el cual pudiera pescarse y pudiera ser claro, pudiera ser expresar con ese mismo sentimiento con el que podía sentir las cosas, por supuesto. Y era su niñez. Las experiencias, los pasajes, todas estas cosas que fueron pasando en su niñez y lo que le llamaba la atención, porque bueno, a lo mejor en la adolescencia, a lo mejor el ropavejero, y también puede ser de niño, ¿no? De aquel que cambia, vende y compra las cosas por igual y sirve para meter a viejas chismosas y regañonas, y también así como otras piezas como la J de la J,
¿no? Con aquel alumno que se encuentra con su maestro. Había más allá de eso, de un trabajo propio. Creo que existe un término que es muy importante y todos debemos trabajar con él, lo que es la inteligencia emocional. Y lo tenía muy claro Francisco Gabilondo Soler, esta parte de entenderse primero él, su contexto, su lugar de desarrollo, sus inquietudes, junto con su talento. Y así era la manera en que comenzaba él a escribir. Naturalmente, esto siempre lo trabajó y yo me acuerdo pues hasta los últimos días de su vida. Él fallece el 14 de diciembre de 1990. Hasta esa fecha siempre siguió siendo niño y su proceso creativo siempre estuvo presente. También debo recordarles que fue astrónomo, fue presidente de la Sociedad Astronómica de México, y eso fue resultado también, sí, de mucho estudio, pero de mucha curiosidad. Y tiene que ver eso también con los procesos, con el proceso de la inteligencia emocional. Bien, muchas gracias. Adelante, Jesús. Hay algunas preguntas aquí en el chat, si gustas. Ya veo ahí a José Jaime Díaz con dos preguntas muy padres, me permito hacerlas. La primera, algo muy interesante. ¿Fue cierto el rumor que Disney quiso comprar los derechos y personajes de Cricri? Sí, y me encanta platicar esta historia. Se la voy a platicar como me lo platicó mi abuelita, mamá Patito, porque ella fue la que tuvo que acercar el tema y ella fue la que tuvo que conversar con Walt Disney. ¿Qué fue lo que ocurrió? Antes de ese acercamiento, Disney sabía que había un personaje que se conocía mucho en México, más que a Mickey Mouse, al Pato Donald, todo eso. Los personajes de Cricri en México eran, bueno, una locura. Un poco más adelante se viene una oportunidad de hacer una película, la que ustedes conocen, que trabaja Ignacio López Tarso, Marga López. Bueno, es una vida, la vida, supuesta vida de Francisco Gabilondo Soler, que no tiene nada que ver en su vida, pero bueno, lo que sabía hacer Carlos Amador, el productor, es que era un gran vendedor de historias. Por supuesto, hace una historia vendedora, pero en ese inter, él piensa que tenía que hacerse una secuencia de alguien pues muy conocido haciendo caricaturas, animación, y decide llamarle a Walt Disney para que haga la secuencia de los cochinitos dormilones que aparecen en alguna parte de la película. Ese es el primer acercamiento. Y quien veía todas estas cosas, bueno, también mi papá, que era productor asociado en esta película, pero quien veía todo este tipo de negociaciones también era mamá Patito. A ella le toca, pues, acercarse a firmar los derechos de autor, conexos, etcétera, y los arreglos para la post-prep y postproducción, todo lo que se tenía que hacer. Hasta ahí quedó. Y es un poco más adelante cuando Disney busca a mi abuelo para comentarle que quisiera él hacer producción con la obra del Grillito Cantor. La respuesta no la da él, la da Rosario Patiño. Y pues es muy simple, les voy a decir cómo fue y ustedes mismos me van a dar la razón. Cuando el señor Disney llegó, le dijo a mi abuela, imagínese usted que estamos en un mismo lugar, ¿sí? Y vamos a hacer le voy a preguntar y le vamos a preguntar a otras personas acerca de los personajes. Y lo voy a hacer también con ustedes. No sé quién es puedo escoger a alguna persona, lo voy a hacer hacia el azar. A Jesús, por ahí voy a tener Rubén Estrada, por ahí está. Si se puede poner también en línea, se puede poner en pantalla. César Yo ya Barrios. estoy aquí.
Muy César, bien. ya te agarraste a César, que además tiene una pregunta para ti, bien padre. Ahí Bueno, ahí estamos. está, Jesús. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más que quiera César, abrir su pantalla? Ahí está César, Rubén. anda, y ahí está Rubén. Hola. Es que no se peinaron hoy. Ahí está. Oye, y también dile a Lourdes Piña para que represente aquí a las damas, por favor. A ver, Lourdes Piña también, porque ella creo que va a ser más sensible a este trabajito que vamos a hacer, esta actividad. ¿Anda por ahí? Carlos, perfecto. Lourdes Piña, ¿está por ahí? Eso, viene Lourdes. César, se fue a peinar César, por eso no quería ponerse. Bueno, les voy a Ya abrió el platicar, micrófono, sé que ahí está ya. pero quiero que ustedes mismos me den la respuesta como así me lo platicó mi abuela en la plática de Disney. A ver, Rubén. Espérame. Sí. Anda, Lourdes, Pero por ahí. estoy tratando de poner mi cámara. Ah, Muy ok. bien, Rubén. ¿Tú me puedes decir, Rubén, de qué color es la pijama de uno de los tres cochinitos que trabajaba más? Acá estoy, pero mi cámara no quiere. Ahorita la habilito. No te Pues, preocupes, así con tu voz es suficiente. Por vos. supongo Rubén. que tenía unas rayas, ¿no? Tenía unas rayas. ¿Era un solo tono? No recuerdo eso. Mira, yo Lourdes, por mi edad ¿de qué? me tocaron más las canciones y menos las caricaturas. Ok, pero está bien, es de rayas. Así es. Lourdes, ¿de qué color es esa pijama, ¿De qué color es la pijama del tercer cochinito, el más lindo y cortés, el trabajador? Yo me acuerdo que era el que más. Ajá, Yo me acuerdo, no me acuerdo de la pijama, pero sí me acuerdo, tenía un overol muy azul, bien, como de mezclilla, muy bien. César, ¿de qué y creo color que una es? camisa blanca o algo así. De acuerdo. César, ¿de qué color es el pelo de la muñeca fea? No te escuchemos. A ver, si abres tu micro. No recuerdo si era como entre canoso y rubio, pero no. Carlos, ¿te acuerdas de Comar y la olla? De la canción, del ratón vaquero. Como del ratón vaquero, ¿qué cosa? Si me acuerdo que. ¿De qué color es su camisa? Es un millennial, Carlos. No tiene ni Sí, idea o de sea, eso. escuché las canciones todas, pero no me sé, no sé de qué color era. ¿De qué color te la imaginas? Blanca. ¿Tiene razón Jesús? ¿Si es blanca? Me imagino el No, cuadrito. para mí Ok. ¿De no, qué era color? rosita. Su vestido era rosita y su pelo era güerita. Era bien bonita la muñeca. El ratón vaquero, el ratón vaquero. Bueno, vamos a otro lado. ¿De qué color son las orejas de Mickey Mouse? Negras. Negras. Seguro. Sí. ¿Y de qué color es el traje que usa el pato Donald? Azul. Azul con blanco. Ajá, con blanco. Voy a regresar un poquito. La muñeca fea, ¿sí? No ¿Era tenía el güera? pelo. No, claro que no. ¿Cómo crees que era güera? ¿Era güera? No creo. Por supuesto, y por supuesto que el ratón vaquero no usaba camisa. Millennial. Lourdes, Los millennials. ayúdame. Ayúdame, por favor, Lourdes. Esto no tienen imaginación. Bueno, vamos a hacerlo así como lo hizo mi abuela. La misma pregunta se la hizo a Walt Disney. Usaba un chaleco. No entiendo. ¿Mandé?
Usaba Bueno. un chaleco y un sombrero. Sí, Pues, son todos están mal. Todos están Tenías un mal. chaleco y un sombrero. Sí, pero todos están mal. Les voy a decir por qué. Esa fue la misma respuesta que hizo mi abuela a Walt Disney. La misma pregunta y la misma respuesta. Los personajes de Cricri pueden tener cualquier color, cualquier tamaño, cualquier confección, diferente de cada uno de nosotros, porque así nos las hicieron imaginar, nunca las vimos. En cambio, el ratón Mickey Mouse siempre va a tener las orejas negras. Eso se llama un estereotipo. Podemos tener, si quieren, una discusión de la muñeca fea, o del Comar y la olla, o del ratón vaquero, o de la marcha de las vocales, o del chivo Claro. ciclista, del ropavejero, de Bombón Primero, la princesa Caramela, el Caramelo, y de 400 personajes más. En ese momento Walt Disney le dijo: señora, usted tiene toda la razón. Me dio mucho gusto conocerla, lo respeto y con permiso. Así fue la plática entre Walt Disney y Rosario Patiño, y por supuesto que Francisco Gabilondo Soler sabía que iba a hacer esto Rosario Patiño, ¿verdad? Esa es la respuesta precisa a la relación que hubo con Walt Disney. Qué buena manera de responder. Sí, sí, Y bueno, genial. Les pedimos, por favor, volver a apagar su micrófono porque se está metiendo un poquito de ruido de fuera. Oye, aquí tenemos la pregunta de Constanza, que nos pregunta si recuerdas a tu abuelo cantándote a ti, a tus hermanos, a tus primos, cuando eran chicos ustedes. Vaya, ¿cómo fue el de abuelo? ¿Qué recuerdas tú de tu abuelo, de tu vivencia con tu abuelo? Bueno, mi abuelo y mis dos abuelos, ¿sí?, nunca fueron de canciones, y mi abuela tampoco. Nunca fueron de canciones, nunca fueron de cantarnos. Yo lo veía los viernes en la oficina, en la casa estudio, ahí en la colonia Condesa, de Mamá Patito, porque todos los viernes iba a comer ahí. Ya al final de su vida estaban separados, pero mi abuela siguió siendo su representante toda la vida. Y no cantaba nada, es más, no traía nada cerca de Cricri. Lo único que traía de Cricri era los pendientes, porque era el trabajo de día con día. Si hubo algo en la disquera, si se entregó algo que alguien lo va a cantar o no, si una escuela, si hubo otra petición de otra escuela, en fin. La plática con él, con los nietos, era diferente. Primero nos veía entre los ojos, después de una pregunta de qué estábamos leyendo. Ya cuando le platicábamos de qué estábamos leyendo, nos preguntaba sobre lo que leíamos, y siempre nos acercaba también la matemática, la física, la biología. Siempre nos traía comentarios alrededor de la ciencia, por supuesto. Mamá Patito siempre nos regalaba libros, y todo iba alrededor del conocimiento, sí del trabajo, pero era del conocimiento, pero lo hacía muy divertido, porque de repente comentaba, dice: bueno, es que seguramente Emilio Salgari tenía razón, aunque nunca salió de un cuarto para hacer sus cuentos, pero claro que tenía razón, porque miren, los vientos alisios que se ven en el Atlántico, ¿sí?, sí son muy puntuales, si no, no hubiera llegado Cristóbal Colón, pero eso lo descubrió Emilio Salgari. Emilio Salgari nunca salió de su habitación, es más, nunca salió al mar. Él escribió, pues todas esas aventuras que sabemos, ¿no? Pues, de la Isla Tortuga, y el Puntapié al Tiburón, y Capitán, todos esos, ¿no? Nunca salió de su habitación. Francisco Gabilondo Soler también jugaba con esta parte de la ficción y la realidad, llevando esa razón que tenía Emilio Salgari con la aventura que tuvo Cristóbal Colón hasta encontrar los aires alisios que lo pudieron llevar a Cuba.
si no, nunca hubiera llegado después de 2 o 3 semanas que estuvieron varados sin aire, sin vientos. Y así, esa parte de ficción que te convencía que era verdad, como un buen escritor, que era Emilio Salgari, o como pudo haber sido Julio Verne, que eran sus personajes, sus escritores favoritos, pero todas las pláticas eran así muy amenas, ¿sí? Tenían que ver mucho con ciencia, tenían que ver con la curiosidad y con el conocimiento. Entonces, habría que estudiarse o leerse algo, pues para poder conversar con él. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante, Jesús, por favor. Gracias. Nuestro buen amigo César Barrios nos dicen, las nuevas generaciones ya no crecen escuchando ni a Cricri ni a otros personajes que se le parezcan. No soy crítico de lo nuevo ni tampoco rezo que todo tiempo pasado fue mejor, aunque a veces lo siento así. ¿Crees, Oscar, que se pueda reeditar a Cricri, tal vez con nuevos ritmos, pero el mismo mensaje y contenidos? Lo digo para encantar a los nuevos niños de este país y del mundo. Sí, voy a tomar una frase, como bien lo dice él, pero como está en un cuento del Bombón primero, cualquier pasado fue más azucarado. Mira, Francisco Gabilondo Soler fue el primero en su género para contar cuentos a niños en aquel entonces. Por supuesto, le ganó en tiempo, le ganó a muchos, y el que pega una vez, pega más rápido y pega mejor y pega 10 veces, ¿verdad? Y se colocó como el ícono para los niños. No había otra plataforma para niños más que la XCW con ese programa. Y con el tiempo empezaron a llegar más. Después con la televisión, pues por supuesto vino ya después Chespirito y otro programa de Chabelo y otro programa de Delfina. Hubo más, hubo más. Le fue restando, todos estos les fueron restando. Y no quiero hacer a un lado también al tío Polito, que fue importante en el radio, que muchos no lo conocen, ¿sí? Pero fueron sumándose muchos más con el paso del tiempo. Hablo también de Walt Disney y hablo también de Brian Henson con los Muppets y hablo también de muchas cuestiones que han venido con Pixar y también mexicanos, grandes actores mexicanos que han traído cosas muy interesantes. Cada vez hay más comunicación y más información en los medios digitales. Pero no estoy de acuerdo en el que se ha perdido. No, sí se ha diluido entre tantos. Pero díganme ustedes la suerte que tuvo Bear in the Blue House con de Jim Henson. Jim Henson, saben ustedes quién es, el creador de los Muppets, quien hizo Plaza Sésamo. Pues sí, no pasó más, se perdió. Y por ahí Disney hizo otras cosas que ya ni nos acordamos. No quiero tocar también algunas por allá que hubo con DreamWorks, que unas funcionaron muy bien como E.T. y hay otras que pues, ni nos acordamos. Francisco Gabilondo Soler sigue muy presente hoy en día, y no nada más en el público mexicano, de otros países. Y sí tenemos algunas pláticas también con otras productoras que quieren hacer algo, cuidando los elementos básicos, primordiales, esenciales que dictó mi abuelo. Seguir fomentando la creatividad. Detonar la imaginación. Aún todavía hay mucho que hacer. Sí, se ha diluido, pero no se ha perdido. Si no, no estaríamos hoy platicando, no estaríamos diciendo que aún ha influido. Hay muchos niños, quisiéramos que los niños por automático lo escucharan. No, de entrada también a nosotros cuando fuimos niños no lo oímos de automático. Fue hasta que nos los pusieron en la escuela, o nos los contaron nuestros abuelitos o nuestros papás. Y cuando la curiosidad nos llevó a conocer algo más de música que es un poquito más interesante, o tal vez del pasado o medio retro que viene para acá. Eso está pasando. Hoy en día seguimos trabajando con las escuelas para que se siga llevando Cricri a cada aula de la República Mexicana. Y bueno,
seguimos en esa aventura, pero creo que seguimos más vivo que otras pequeñas, grandes, medianas y grandes empresas. Muchas gracias, Oscar. Oye, aquí hay una pregunta de Sergio Álvarez Coin que nos dice si dentro de la familia hay algún otro artista o compositor que dé continuidad a la obra del abuelo. Y creo que, bueno, pues hay algunas otras preguntas por aquí, pero pronto ya tendremos que pasar a platicar sobre la fundación. Ahí Jesús nos va a guiar en la conducción. Pero a ver, en la familia, ¿cómo están las nuevas generaciones en su creatividad? Tenemos a muchos creativos, algunos en el área visual, cinematográfica, en la fotografía. Por allá tenemos pues otros, sí, también en música. Cada quien haciendo de lo suyo, no en esto, en Francisco Gabilondo Soler. Yo entiendo la música, no soy músico, pero la entiendo muy bien. Y me toca llevar esta parte de la fundación, pero creo que sí, bueno, tengo que asegurar, sí hay varias personas que tienen esa facilidad y esa capacidad artística y que nos ayudan mucho también en la fundación para todas las actividades que hacemos. Pues ligado con el tema, viene una pregunta de Armando Nuricumbo. Dice, ¿cómo se inicia tu abuelo en la música? ¿Hubo alguna figura que fuera clave e influyente para que él descubriera su gran talento interno? Sí, bueno, naturalmente de pequeño escuchaba mucho, lo primero que escuchaba era a su mamá, que era una buena pianista, a su papá, que era muy buen violinista, además de ser contador, tenedor de libros, ¿sí? Su abuela también tocaba el piano, sí, pero eso fue al principio. Pero una de las personas a quien admiraba y que además era un gran amigo de él fue Agustín Lara, que tuvo que ver mucho en su carrera. Vaya inspiración. ¿Tienes alguna otra pregunta, Rodrigo? Yo tengo un comentario por ahí que no puedo dejar pasar y sí, importante hablar de la fundación, como bien dijiste. Adelante, por favor, Jesús, ya adelante, sigan ustedes, por favor. Gracias. Doña Berta es mi mamá. Nació en 1932 y está bien vivita, ¿eh? Aquí en Cuernavaca la cuido. Papá nació en 34. Le pregunté a mi mamá que si sabía de Cricri. Me dice, sí, claro, ustedes, ¿no? Les comprábamos discos y por ahí deben de estar todos. Digo, no, tú, tú en tu niñez. ¿Qué hacía Cricri cuando mi mamá tenía 10 años? Esto es en 1942, más o menos. Ya tendría que haberse dado a conocer, ¿no? ¿Cuál sería la primera canción que podría haber escuchado mamá? Bueno, si nos vamos al año de 1932, Cricri nace en 1934, entonces yo creo que por ahí, en 1935, 36, que ella tendría 4 años, pues ya estaría escuchando los éxitos de Cricri, El Chorrito, Bombón Primero, Ropavejero, Los Cochinitos Dormilones, Di por qué, Ropero, Ropavejero, etcétera. Y bueno, en 1942, una de las piezas pues, más conocidas de 1942 es Teté, Métete Teté, es una de sus piezas. Che Araña, es un tango maravilloso, por supuesto. Por ahí la canción del Puerto, que no es tan conocida, pero bueno, muchos se acordarán de alguna de esa pieza. El Fantasma. Y sí, esas son las piezas de 1942 más o menos. Pero por supuesto, ella le tocó toda la época de inicio de Cricri. Pues se lo voy a recordar, ¿eh? Bien, antes de entrar a hablar de la fundación, últimos comentarios. Javier Valencia Andraca dice, uno de mis discos favoritos es de Eugenia León interpretando a Cricri.
Esto debe ser interesante, ¿no? De artistas adoptando las letras de Cricri. Yo no sabía que Eugenia León interpretaba a Cricri, pero qué padre. Uy, hay muchos, muchos, muchos. Mira, desde antes, Pedro Vargas, Pedro Infante, Tintán, Libertad Lamarque, Capulina, Flavio, bueno, un poco más para acá, desde Timbiriche, Parchís, también Onda Vaselina lo tocó, lo cantó, bueno, Eugenia León, Miguel Chabelo, Bosé, Chabelo, Miguel Bosé también, por supuesto. Bueno, obviamente grandes exponentes de Manuel también lo cantó, Plácido Domingo, Miguel Mathieu, otros que no, que ya se me fueron, pero son No, muchos. bueno, ahí nada más. Javier Valencia Andraca dice que tuvo el gusto de estudiar la carrera con Jorge Sanspolo Gabilondo. Siempre la Mi, plática se orientaba hacia el inmortal Cricri. mi primo, hermano Jorge Sanspolo Gabilondo, él es hijo de mi tía Diana. Eh, bueno, pues creo y tengo que decir muchas de las cosas que hacemos en Fundación, me recargo mucho en sus consejos, me recargo mucho en sus pláticas. Eh, Él siempre me ayuda a resolver algunos temas. Nos llevamos muy bien. Todos mis primos y mis hermanos me ayudan en temas de la Fundación, pero Jorge es muy atinado. Vamos, qué bien tenerlo así de cerca. Muy bien, y ya mencionamos la fundación. Eh, ¿Cómo podemos ayudar a la fundación? Háblanos un poco de los pilares, a qué se dedica, y por favor, sé muy claro en cómo podemos ayudar a la fundación, todos los que estamos escuchando. Muchas gracias. Primero voy a hablar rápido de cómo nace, como les platicaba en un segmento anterior. Sí, nace ya después legalizándose con todo lo que tenía que ver con actualizarse con todas las partes de legalidades, etcétera, etcétera. Eh, Se trata de seguir llevando las cosas con ese carácter, este legado que a todos nos toca, que es la música de Gabriel Soler, pero ese legado que trae algo más, los valores, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, lo que vivimos y crecimos, con qué comimos en casa y disfrutamos con los hermanos, esto no se puede perder. Pero junto con esto hay algo tan importante, que es lo que le da un cimiento importantísimo a esto: patrimonio cultural, la memoria histórica de México. Sí, este patrimonio es, digamos, eh, un país sin patrimonio cultural, pues no tiene para dónde, no tiene rumbo, ¿sí? Pero mantener este tipo de patrimonios culturales también tiene que ver como, es como un conservatorio. No me voy a ir a un conservatorio de música, me voy a ir a un conservatorio de climático, del medio ambiente. A futuro debemos cuidar de no gastar tanta agua, bajar la temperatura de este planeta, sembrar más árboles, menos plásticos, menos basura, buscar las alternativas, etcétera, para que en un futuro, tal vez 1, 2, 5, 10, 30 o 100 años, tengamos un mejor planeta. ¿Qué pasa? También en el arte, en la cultura, ¿sí? Este tipo de patrimonios culturales es para que nuestros hijos a futuro tengan una mejor perspectiva, una mejor visión de las cosas a partir de la parte de cultura, de la parte del arte. Esto es un cuidado muy especial que se le tiene que dar a los acervos y a los archivos históricos, porque son los anales de una parte importantísima de la academia y de nuestro conocimiento y nuestro respeto a este legado que ahora nos pertenece a todos. Partiendo de ahí y cuidando esta parte tan importante de patrimonio, que creo que es lo que más nos cuesta trabajo, porque hay mucha historia, tenemos partituras, fotografías, escritos, etcétera, que tienen que cuidarse. Algunas participamos con la Fonoteca Nacional, otras con la Secretaría de Cultura, en fin. Pero todo esto nos lleva a otras actividades, a que se siga llevando la música a las escuelas. Por eso tenemos un trabajo muy importante con formadores musicales. Por eso tenemos una escuela de música Francisco Gabilondo Soler, para que los niños puedan seguir tocando. Y no importa si no tienen dinero, las clases son gratis. Perdón, es que llegó mi gatito.
Las clases son gratis. Por otro lado, también tenemos que cuidar, además de esta parte de la ejecución, a nuestros maestros. Sí, hacemos un trabajo también con las educadoras, con los formadores de música, que tengan partituras, que tengan piezas, que tengan cancioneros, que tengan todos los elementos posibles para que puedan seguir llevando estas ejecuciones, seguir motivando a los cantantes, seguir motivando a los grupos musicales, seguir motivando a la academia, investigadores de música, al Centro Nacional de Investigación de la Música, a los conservatorios. Pero esto implica mucho trabajo en una fundación. En la fundación tenemos un departamento editorial donde hemos ya publicado diferentes libros. Tenemos un área de música donde vemos la parte de las ejecuciones y su producción. Tenemos una parte de catalogación y conservación y preservación, por supuesto, de todas las partes, de todo esto, este material tan importante sea llevado a otras plataformas y pueda seguir a otras instancias. No, los archivos no son para guardarse, son para presumirse, para que lleguen a otras plataformas, tal vez después en 4, 5, 6, 8D, no lo sé, pero debemos tener todos estos materiales preparados y listos con la tecnología que viene cada día. Otro trabajo también que hacemos con los formadores musicales y los pedagogos, las pedagogas, en cada una de sus áreas. Y esto es el trabajo de todos los días en Fundación. Sí, necesitamos apoyo. Tenemos la escuela Francisco Gabilondo Soler donde requerimos instrumentos. Tal vez algunos de ustedes tengan un instrumento que ya no les funcione o medio sirva. Nosotros se los aceptamos porque hay un niño por ahí que lo puede tocar. Y no nada más en la escuela Francisco Gabilondo Soler. Con nuestras bandas que tenemos en Oaxaca, en Zongolica, en Hermosillo, también allá en Quintana Roo, tenemos un grupo de mariachis que se la pasan cantando Cricri por todos lados. También tenemos el Museo Francisco Gabilondo Soler, y bueno, tiene un costo también. Entonces, recibimos todas sus aportaciones, ya sea en especie, que puede ser instrumentos musicales, o aquello que puede servir a una escuela de música, los libros de música o partituras, que no importa que sean diferentes a Cricri, ¿sí? Y también las aportaciones económicas. Hay veces que uno dice, bueno, pues a lo mejor yo puedo donar 50, 100, 150, 200 pesos cada mes o a lo mejor cada 6 meses, ¿sí? Nos va a ayudar mucho para pagar a los maestros que dan las clases gratuitamente o para los guías del Museo Francisco Gabilondo Soler, o a lo mejor comprar algunos otros instrumentos que es muy difícil que los donen, como un fagot o como un clarinete, instrumentos que tienen otra cierta especialidad y que van a servir para continuar con la música. Y no nada más tocando Francisco Gabilondo Soler, tocando muchas otras piezas más, no importa de qué época, si son nuevos, modernos, viejos, lo que sea. El área de conservación y de procuración, de catalogación, tiene muchísimo trabajo. Necesitamos dinero porque ahí es de conservación y tenemos que estar procurando por estos espacios estén siempre frescos, que estos espacios estén bien, aunque mucho está en la Fonoteca Nacional, sí, pero hay muchas otras cosas que las tenemos en fundación y las debemos cuidar y que pues los especialistas saben cómo hacer este tratamiento. Entonces, cualquier pues aportación en especie económica, bueno, ayudan muchísimo. Excelente. El tema de los instrumentos, ¿a dónde se pueden llevar? Ya por ahí alguien está levantando la mano. Muy bien. Bueno, en los instrumentos se pueden llevar a la misma fundación, que está en la calle Tejocotes, número 56, piso 7, en la Colonia del Valle. Esto en la Benito Juárez, voy a repetir, Tejocotes 56, piso 7. Estamos a la altura del Parque Hundido, paralelo a Insurgentes. Ahí se pueden recibir o bien en la escuela Francisco Gabilondo Soler, que está en Atizapán de Zaragoza, a donde estaba la casa de Adolfo López Mateos, había al lado una troje, ahora es la escuela. Ahí, frente al Parque del Kiosco, donde está ahora el Museo Adolfo López Mateos.
Ya. Y bueno, los datos para el tema de los donativos, que obvio son deducibles de impuestos, esa Así nos es. la das y la publicamos nosotros en nuestra red. Y bueno, cualquier otra manera que nos inspire de ayudarte, pues créeme que la haremos canalizar hacia ti. Pues sí, seguir La verdad ha escuchando sido, Cricri es también y ponérselo a sus sobrinos, nietos, hijos. Creo que también eso es parte importante para la fundación. claro que sí. Pues te Oigan, agradecemos esta... quiero, Dime, quiero dime. yo hacer también tenemos también una empresa que cuando se compra un producto de esta empresa apoya mucho a la fundación, porque el café siempre lo consumimos, que es Café Gabilondo. Uno puede entrar al www.cafegabilondo.com y bueno, ese es un café de diario que también se lleva, es sobrepedido, se puede mandar. Si alguien tiene restaurantes, también les damos servicio a hoteles, restaurantes, etcétera. Y también haciendo esta compra café apoya muchísimo a la Fundación Francisco Gabilondo Soler. Qué buena onda. Pues a promover la marca con todo gusto. Rodrigo, te dejo el micrófono para hacer el cierre y agradecerle a Oscar por este maravilloso tiempo que nos ha regalado. Así es, muchas gracias. Bueno, por aquí tenemos uno de nuestros compañeros que es José Jaime Díaz González, que tiene una tienda que se llama Goloso Gourmet. Entonces te vamos a pedir, Oscar, que yo te busco por correo electrónico para que nos des todos los datos de dónde podemos conseguir el café, hacer los donativos en dinero y también nuevamente las direcciones para los instrumentos. Porque digo, ahora sí que lo vamos a circular en toda nuestra red para apoyar de todas las maneras que podamos. Te quiero yo agradecer muchísimo tu tiempo, tu amabilidad, tu afecto, ¿no? Porque ahora sí que nos has dado una tarde deliciosa de recreo en la que hemos revivido a uno de los personajes importantes de nuestra infancia, que nos han enseñado, pues, desde cantar y el lenguaje, ¿no? Hoy en día, de veras, cuando oyes la música de Cricri y oyes las nuevas canciones, dices, estos pobres niños nunca van a poder hablar con más de 10 palabras, ¿no? Y en aquel tiempo, pues cada palabra era todo un poema, ¿no? Una cosa maravillosa. En fin, gracias. Quiero de forma muy especial agradecer a Armando Nuricumbo, que fue quien nos puso en contacto contigo. Es nuestro consejero y socio, fundador. Él, desde luego, un gran amigo y bueno, pues ha estado ponchado, pero bueno, vemos que está por aquí y nos saludó al llegar. Así que un fuerte abrazo y que te repongas pronto, mi querido Armando. También tenemos por aquí a Jorge Pedrosa, que vino a festejar con nosotros su cumpleaños. También acá le mandamos un abrazo con mucho afecto. Y a todos los que han estado en esta plática, espero que hayan disfrutado tanto como yo. Yo realmente tuve una maravillosa tarde aquí con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias a Jesús por su siempre buena conducción del programa. Siempre nos hace aprender más de nuestros ponentes, de nuestros expositores. Y bueno, pues gracias a todos. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles ya regresamos al trabajo. Tenemos a un abogado aquí que nos va a hablar de los impuestos y la pandemia y no sé cuántas cosas. Ya los anunciaremos acá en nuestros sitios, pero mira qué bonita la portada del disco de Cricri que nos está poniendo aquí Javier Valencia. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Les pido por favor prender sus cámaras, prender sus micrófonos y vamos a darle un fuerte abrazo a nuestro amigo Oscar Gabilondo. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. De verdad, muchas gracias. Agradezco tu tiempo y la atención. Trato de continuar con este legado y de verdad pues, me emociona mucho hablar de... Muchas gracias, Oscar. Cuando veas a Jorge Sanz Polo, dale un abrazo de mi parte. Con mucho gusto, Javier, de tu parte.
Y no sé si, Rodrigo, me compartes después los comentarios, teléfonos de todos. Sí, cuenta con eso, con mucho gusto. Yo te hago una lista y te la mando con mucho gusto. A todo dar, a todo dar. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Carlos Pérez, José, Gracias. Jaime, gracias a todos. Gracias, amigos. Gracias, hasta la Gracias, próxima. cuídense. Seguimos en contacto. Claro que sí.